Bueno, le agradecemos mucho a Mercedes Rubio. Ella es subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires. Y es un gusto para nosotros tenerla en este programa donde el abordaje significa justamente violencia familiar y violencia intrafamiliar. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué programas se disponen para eso? Buenas tardes, Mercedes, y gracias. Bueno, muy buenas tardes. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es muy importante difundir lo que se hace desde el Ministerio Público en relación a la violencia intrafamiliar, a la violencia de género, porque es mucho eh, la temática, este fenómeno criminal, es un eje prioritario para la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Y esto quiere decir que tanto desde el área que yo coordino, que está en la Procuración, como desde cada departamento judicial, se implementan políticas de género o enfoques diferenciales para el abordaje de estos delitos, tanto de violencia intrafamiliar como de violencia de género. Son muchas las denuncias o las estadísticas con que hoy se puede contar en la provincia de Buenos Aires cuando hablamos de este tema. Sí, las denuncias son más de 146.000 al año en la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo que esto constituye de las denuncias con autor individualizado, es decir, aquellas que no son con autor no individualizado o NN, como se suele llamar, casi el 35% son por violencia y de género. Esto nos da, digamos, la dimensión de lo que representa para el trabajo de las fiscalías, de las asesorías, de las curadurías, dentro del Ministerio Público y también dentro de la justicia, los juzgados penales y los juzgados de paz y de familia. Es una porción muy alta, un volumen de casos muy alto y cada uno merece una atención diferencial, un enfoque especializado. Es por eso que en general en todos los departamentos judiciales existen dependencias de la Fiscalía especializadas, ya sea en forma de ayudantías, como hay, por ejemplo, en Bragado, pero en todo el territorio, secretarías de género, dispositivos de violencia intrafamiliar, fiscalías tematizadas. Eso implica órganos especializados para el abordaje de estos delitos en particular. Pero además de esto, desde la Procuración implementamos procesos de trabajo especializados. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando una mujer se acerca a una comisaría para denunciar un delito, este delito o esta denuncia se reciba mediante un instrumento especializado donde se le hacen preguntas particulares, no solo respecto del hecho que está viviendo, sino del contexto en el que se desenvuelve y sobre todo porque un diferencial muy grande de este tipo de violencias es que mediante la actuación la justicia no solo pretende probar un hecho que pasó, como sucede, por ejemplo, no sé, en una estafa, uno intenta probar el hecho pasado, pero en violencia intrafamiliar, en violencia de género, la actuación del fiscal también procura prevenir hechos futuros, Ajá. porque en el ámbito intrafamiliar suele haber un patrón de violencia cíclico, es decir, una violencia instalada donde las personas del núcleo familiar que están en mayor condición de vulnerabilidad, en general los niños, niñas, personas adultas mayores o mujeres que tienen una dependencia económica, una dependencia emocional, una asimetría respecto de quien ejerce la agresión, que puede ir ya sea desde lo físico, la agresión puede darse de múltiples maneras, agresión física, agresión psicológica, agresión sexual, agresión económica y patrimonial. Entonces, cuando el Estado actúa y cuando las fiscalías actúan a partir de la erradicación de la denuncia, nosotros no solo tratamos de probar ese hecho que pasó para procurar aplicar la justicia en el caso concreto, sino prevenir hechos futuros a través de la protección de las mujeres o Ujú. de las personas víctimas de ese núcleo familiar. Para esto, la denuncia tiene que ser especializada, tenemos que hacer un análisis muy minucioso del caso, los antecedentes que puede registrar ese caso, ya sea en el fuero de familia, en el fuero de paz, en el fuero penal, porque los antecedentes nos pueden indicar si existen denuncias previas, por ejemplo, una violencia en escalada. Entonces, conociendo el caso,
Esto nos va a permitir adoptar las medidas de protección necesarias. Y por supuesto, cuanto más grave es, las medidas de protección se van ajustando hasta puede llegar a ser la detención de la persona que ejerce la agresión, ¿no? Por supuesto. Antes de esta entrevista me contabas que fuiste fiscal y que ahora te toca desde el Ministerio Público pensar los programas. ¿Qué cosas que Exacto. viste de la Fiscalía hoy implementás y pensás que sí y solo sí deben estar en esta temática? Porque mucho se habla de los procedimientos, que si Exacto. fallan, que si llegaron tarde, que si se supo, que si no se actuó. Hay como a veces un ojo criticando algunas situaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto que siempre hay muchísimo para mejorar, eso es algo que tenemos claro, pero básicamente yo fui fiscal muchos años, desde el año 2004, antes de eso fui funcionaria, empleada del Poder Judicial, siempre en el fuero penal, y en el departamento judicial del que yo provengo, se creó un dispositivo de violencia de género que tenía la finalidad de detectar de manera urgente e inmediata los casos de mayor riesgo, ¿no? Para procurar dar a esa persona que hacía la denuncia, a esa persona víctima de delitos, la protección inmediata que necesitaba para preservar su seguridad. Para esto existen, por ejemplo, evaluaciones de riesgo, ¿no? Que son evaluaciones, esto se ve mucho en el ámbito, por ejemplo, de la salud, ¿no? Que son Ujú. evaluaciones donde se hacen preguntas a la persona víctima al momento de erradicar la denuncia, esto es muy importante, que esto tiene que ser inmediato, donde se le pregunta sobre ciertos parámetros objetivos de riesgo que están reconocidos por la comunidad internacional, nacional y local también, que nos indican, como fiscales, en este caso, como me preguntas, que el caso tiene que ser abordado de inmediato, ¿no? Porque imaginemos que en una fiscalía o en una fiscalía especializada hay múltiples denuncias por día y necesitamos abocarnos con carácter urgente a todas ellas, pero también tener algún mecanismo de priorización. Entonces, se implementaron una denuncia especializada que contenga una escala de predicción de riesgo y asimismo como un proceso de trabajo especializado que todos los días de todas las denuncias que se radicaban se certificaran inmediatamente los antecedentes del caso. Esto permite tener como una visión inicial bastante amplia del contexto en que se desarrolla la violencia y cómo el Estado tiene que actuar en el caso en concreto para proteger a esa mujer. Esto, por ejemplo, es algo que para mí es esencial en el abordaje. Después también, por supuesto, hay procesos de trabajo especializados que tienen que ver con cómo se prueban estos casos, porque, como sabemos, estos casos se dan en general en un ámbito privado, ¿no? Donde en general no hay testigos más que las propias personas involucradas. Tenemos a quien ejerce la violencia, a quien la padece, y muchas veces no hay otros testigos. Entonces también tenemos que, digamos, especializarnos en cómo demostrar esto, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el trabajo con la interdisciplina. En general, en el abordaje de estos casos no únicamente intervienen abogados, intervienen profesionales de la psicología, del trabajo social, especialistas en infancias, bueno, en general equipos interdisciplinarios que acompañan a la persona víctima y acompañan también la investigación que realiza la Fiscalía. Esta es digamos, otra Otra condición pata, necesaria digamos, claro. en el abordaje por parte de las fiscalías de estas violencias. Entonces, esto que yo traigo de mi trabajo de la Fiscalía fue algo que también se realizaba en otros departamentos judiciales, pero se estandarizó bastante en la provincia. En el año 2022 se adoptó un formulario único de denuncias, tanto para el fuero de familia y paz como para el fuero penal, es decir, que cuando una mujer realiza la denuncia, se utiliza este formulario que contiene la escala de predicción de riesgo y que donde la mujer puede solicitar ya las medidas de protección. El formulario contiene el listado de medidas de protección que puede solicitar la mujer. Esto creo que es algo que también contribuye muchísimo al abordaje por parte de la justicia. Este año el procurador aprobó el decálogo para la identificación y abordaje urgente de los casos de alto riesgo, que contiene
estas medidas, digamos, estas medidas necesarias y uniforma como un piso mínimo para toda la provincia cómo trabajar estos casos, ¿no? Y bueno, por supuesto hay muchísimas otras guías de actuación, se trabaja muchísimo en lo tecnológico, en la interconexión entre el fuero penal y el fuero de familia, porque muchas veces intervenimos múltiples fueros respecto a distintos aspectos de la misma conflictiva, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos integrados, que estemos en contacto permanente y la tecnología en este sentido es muy importante. Entonces, también trabajamos muchísimo con la Suprema Corte para integrar nuestros sistemas informáticos y que esto, digamos, se genere de manera lo más fluida posible. Por supuesto, todo creemos que hicimos muchísimo y también creemos que siempre hay muchísimo por hacer. Pero bueno, estos serían algunas políticas o líneas de trabajo importantes que hemos adoptado en la materia. ¿Sucede que pueda haber un aspecto que en todo esto no se contemple y que sea, bueno, ese hombre abusado, ese hombre acusado, Sí. en realidad fue acusado injustamente? Ujú. Y después hay una mirada como que el resarcimiento a esa acusación no es directamente proporcional. Eh, Bien. se atiende la denuncia, obviamente, ¿no? Se busca que las mujeres denuncien. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo hacemos en esto? Bien. Yo entiendo que siempre tenemos que ser muy rigurosos en la investigación. O sea, cada hecho de estos tiene un alto impacto social, un alto impacto en las personas involucradas, familiar, en el tejido social, en el tejido familiar. Cada evento es una tragedia, realmente para las personas que están involucradas, cada evento tiene que ser abordado con la mayor seriedad. También hay que tener en cuenta que la falsa denuncia implica que una persona realiza esa denuncia con dolo, es decir, con una intención de denunciar falsamente. De Es decir, perjudicar. sabe que el hecho es falso, sabe que está radicando una denuncia falsa y quiere hacerlo, ¿no? Eh, con las terribles consecuencias que esto trae. Entonces yo creo que tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que también discriminar lo que es cuando una persona denuncia falsamente delitos que tengan que ver con violencia intrafamiliar y de género o cualquier otro delito, ¿no? Delitos contra la propiedad, o sea, pero en este caso obviamente las consecuencias son muchísimo más gravosas para la vida de la persona. Y tenemos también que discriminar eso de aquellos hechos que no se pueden probar. ¿Esto qué quiere decir? No toda denuncia a la que no se llega a una condena es Ujú. una falsa denuncia, ¿sí? Porque en general lo que puede ocurrir es que también los hechos puedan no ser probados, ¿sí? Es Pero quiere falsa decir denuncia, que la denuncia no fue falsa. exacto, es falsa denuncia cuando la persona quiere denunciar falsamente, sabe que el hecho no ocurrió, sabe que lo que está denunciando es falso o que la persona a la que indica como autor no es el autor, eso es una falsa denuncia y tenemos que ser muy rigurosos con la investigación y la sanción de los hechos de falsa denuncia. Pero también tengo que decir que no todo hecho que no culmina en una condena es una falsa denuncia, sino únicamente cuando se da bajo estas características, ¿no? Muchas veces también lo que puede suceder es que el hecho no culmine en una condena, como digo, porque no se pudo probar. Esto también puede ocurrir y eso no importa una falsa denuncia. Entonces tenemos que ser muy rigurosos en el análisis del caso. Es la manera de abordar estas situaciones, ¿no? ¿no? hay otra manera que ser muy rigurosos en ese análisis. Falta todavía el trabajo, ¿crees vos, en cuanto a aquellos que ocupan cargos públicos? Se ve mucho que la justicia avanza
sobre hombres que, bueno, ahora con el tema del mundial, por ejemplo, no pagan alimentos, no pueden entrar bueno, han hablado con el comité organizador y entonces no pueden entrar o no pueden viajar a ver las fechas del mundial, por ejemplo. Vemos que se trabaja así en una línea. ¿Crees que falta o que todavía hay que ir un poco más allá con aquellos que ejercen algún cargo público, por ejemplo, y tienen denuncia o han tenido denuncia? Específicamente cuando el autor ejerce un cargo público. Claro, exacto. Bueno, digamos, esas cuestiones se resuelven en general interinstitucionalmente. Cada vez hay más instituciones que tienen protocolos de violencia de género, es decir, que hacia su interior tienen una guía de actuación acerca de cómo tienen que proceder cuando uno de sus integrantes, de los Ujú. integrantes de la institución, es denunciado. Entonces, Cada me parece muy institución tiene, importante, cada institución ¿cómo? tiene, cada Cada vez órgano más, tiene. Ah, claro. cada vez más, obviamente los organismos estatales lo tienen, cada vez más específico, ¿no? Es decir, diferenciado de lo que es una inconducta funcional Claro. general cuando es un caso de violencia por razones de género, ya sea dentro del propio ámbito laboral o dentro del ámbito familiar o dentro del ámbito, en cualquier ámbito, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Cada vez más instituciones privadas como instituciones deportivas u otras instituciones tienen protocolos internos acerca de cómo proceder. Y en general, según el caso y según el análisis del caso, hasta proceden a la suspensión hasta que se esclarezca el hecho. Bueno, depende cómo lo tenga previsto cada institución, pero me parece que es muy importante atender a estas violencias desde todos los ámbitos, ¿no? Ya sea el ámbito, digamos, de la justicia y también, sobre todo, si la persona es un funcionario, un servidor público, ¿no? Mercedes, nosotros te queremos agradecer muchísimo estos minutos, esta claridad al explicar algo que cuando uno lo mira y lo desarrolla, cree que ese entramado de la justicia es como que nunca lo vamos a entender o que entramos en una burbuja que no comprendemos y lo has hecho muy, pero muy didáctico. Bueno, muchas gracias, Corina. Si vos querés, yo te puedo acercar. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde el ámbito del Ministerio Público, elaboramos justamente para las personas víctimas, ¿no? Folletos institucionales por departamento judicial, es decir, tenemos uno del Departamento Judicial de Mercedes, donde hay muchísimas informaciones, información de organismos de Bragado en particular y de todas las localidades que componen el departamento judicial. Si querés, yo te los puedo Sí, acercar sí, por supuesto, para por tus supuesto. oyentes y, por supuesto, a disposición para cualquier consulta y en cualquier momento. Muchas gracias desde ya. Aceptamos, por supuesto, ese ofrecimiento que siempre el material sirve y suma y bueno, y a disposición también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.